Y esta es la imagen que probaría que Estados Unidos no atacó una, sino 2 veces territorio venezolano. 2 ataques contra blancos vinculados a las operaciones de narcotráfico que se realizan en territorio venezolano a instancias del régimen de Nicolás Maduro Moros. Son restos encontrados en la zona de la Alta Guajira, en el noroeste de Venezuela, prácticamente en la costa del Mar Caribe, de lo que todos los expertos dicen es un misil Hellfire. Misil utilizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y misil utilizado por el dron Reaper, que es el dron que sabemos se utilizó en el ataque confirmado por los Estados Unidos, que fue el ataque que se produjo el 24 de diciembre en un centro en el puerto donde se cargaban las lanchas con droga que después iban a las aguas del Caribe y por allí seguían su ruta hacia Estados Unidos, muchas de ellas. Estos hallazgos serían de un ataque del 18 de diciembre, es decir, un ataque realizado la semana anterior al ataque del que todos conocíamos y que, según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue un ataque en Maracaibo o en las afueras de Maracaibo. Esto en la Alta Guajira, con lo cual, insisto, ya estaríamos ante 2 ataques de las Fuerzas Armadas venezolanas en territorio venezolano contra blancos del narcotráfico. Estas imágenes son parte de una investigación que empieza la cadena de los Estados Unidos, NBC, lo recoge también Telemundo, y es en una zona controlada, como ocurre en la Guajira también colombiana, por los indígenas Wayuu. De hecho, los indígenas Wayuu se declaran damnificados por este ataque. Entonces, te propongo que veamos este informe, o parte por lo menos de este informe, donde incluso van a aparecer representantes del equipo de seguridad de los Wayús recorriendo la zona donde se habría producido este ataque, que en realidad sería el primero, aunque es el segundo en conocerse. Miembros de una comunidad indígena en Venezuela dicen haber sido testigos de una explosión inexplicable que destruyó una choza que posiblemente se utilizaba como almacén. No especificaron de qué. Bueno, uno de los testigos de la etnia Wayuu le dijo a NBC News que nunca había visto algo así y que la explosión fue tan fuerte que sus familiares podrían haber sufrido daños auditivos. Eso ocurrió en el noroeste de Venezuela, en una zona desértica conocida como Alta Guajira. Mientras aún no está claro si este ataque es el mismo al que se refería el presidente ayer y hace unos días también, y del que aún hay muchas preguntas. 17 horas del 18 de diciembre es por lo menos la fecha en la cual se da por registrado este ataque. Estas imágenes se conocen recién ahora. Estas imágenes sobre todo que mostrarían esta evidencia. Ya NBC había tenido reportes de una explosión llamativa e inexplicable hace algunos días. Mirá lo que publicaba en su sitio web la cadena de noticias estadounidense, que decían: testigos describen una misteriosa explosión en el noroeste de Venezuela. 2 miembros de la comunidad indígena Wayuu en el área le contaron a NBC News que ellos fueron testigos de una inexplicable explosión el 18 de diciembre que destruyó una choza que posiblemente era usada para el almacenamiento. ¿De qué? Bueno, obviamente los Wayús dicen que era para su uso doméstico, que no tenía nada que ver con la operación del narcotráfico. No sería la primera vez donde hay reportes que comunidades indígenas son utilizadas como peones dentro de la estructura del narcotráfico, que es parte también, obviamente, de situaciones de mucha vulnerabilidad en la zona. Toda la Guajira, la colombiana y la venezolana, es una zona extremadamente pobre. Entonces el narcotráfico aparece muchas veces como una fuente de ingresos de la que terminan siendo partes algunos miembros de comunidades indígenas. No sabemos si este es el caso o no, pero es obviamente una sospecha fuerte. Ahora tenemos entonces ya los restos de un misil, que ahora vamos a ver de qué se trata el misil Hellfire, te voy a dar algunos datos. Pero además tenemos estas imágenes satelitales, que son imágenes satelitales. Así quedó la zona
donde fue el ataque, y vas a ver ahora imágenes que muestran, ahí está, son imágenes que se van haciendo hora a hora, que muestran que de repente no había nada y de repente esto. ¿Qué es esas manchas blancas? Acá no ves nada y acá ves las manchas blancas. ¿Qué son esas manchas blancas? Una columna de humo. Tiene todas las características de una columna de humo que justamente son bastante habituales en este tipo de explosiones. Bueno, para que se entienda también de qué estamos hablando, vayamos al mapa, porque empezamos a ver que hay aparentemente un patrón en los ataques que estaría realizando Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Por qué marcamos primero Maracaibo? Bueno, porque es la zona, según informó Gustavo Petro, del primer ataque registrado por el territorio venezolano de manos de Estados Unidos. Porque recordemos, acá Trump confirmó que hubo un ataque contra un lugar en el puerto que se utilizaba para cargar a los barcos con droga o a las embarcaciones, a las lanchas con droga. No dijeron dónde fue el lugar, nos enteramos sí por filtraciones que se conocieron en medios estadounidenses, que se utilizó un drone Reaper justamente para realizar ese ataque, pero que fue monitoreado y coordinado por un grupo infiltrado de la CIA. Y es Petro quien dice, esto pasó en Maracaibo. Y era un centro utilizado por el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla colombiana, pero que opera con mucha libertad del lado venezolano. Bueno, eso Maracaibo. Maracaibo está la zona del lago de Maracaibo. Si vamos un poquito más hacia el sur, llegamos a Colombia. Y hacia el norte está el Golfo de Venezuela y un poquito cruzando del otro lado del Golfo, la zona de la Alta Guajira. Si veamos la imagen satelital desde más arriba. Quédate ahí. Sí, acércate un poquito más, acércate un poquito más, acércate un poquito más. Ahí está, quédate ahí. Todo lo que ves entonces es, si nos vamos hacia el sur, me voy a parar, así lo podemos ver claramente en el mapa y se entiende mejor. Así entendemos qué es lo que hay detrás de esta seguidilla que está llevando adelante Estados Unidos. Quedémonos acá. Acá, todo esto es estado Apure, en lo que es la parte baja del extremo noroeste de Venezuela. Un poquitito más hacia el sur y ya estás en Colombia. Todo esto es zona de influencia del Ejército de Liberación Nacional. Todo esto, del lado colombiano y del lado venezolano. Sabemos por Petro, sabemos por fuentes como Inside Crime, que toda la operatoria del narcotráfico acá la maneja el ELN, en Venezuela, en connivencia, por supuesto, con el Cartel de los Soles, que es el cartel de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Entonces, tenemos un primer reporte de un ataque acá, aproximadamente zona de Maracaibo. Ahí se cargaban los barcos o las lanchas con droga que salían vía lago de Maracaibo, ingresaban directamente al Golfo de Venezuela y por allá, ¿qué tenés? El Mar Caribe. Y ya ahí te vas al Mar Caribe, que es donde terminaban siendo atacadas las lanchas. Bueno, ahora tenemos un reporte de otro ataque que habría sido una semana antes. Acá, Maracaibo, 24. Si querés, avancemos, así lo vemos bien claramente identificados los dos puntos. Maracaibo, 24 de noviembre, fecha del ataque ya confirmado. Bueno, no tenemos confirmación fehaciente de este segundo ataque, que en realidad habría sido primero, porque fue el 18 de diciembre, en Alta Guajira. Pero difícil que si tenés allí una explosión, los restos del misil Hellfire, tiene que haber sido un ataque estadounidense. Bueno, es del otro lado de ese mismo Golfo de Venezuela, que es el Golfo desde el cual, insisto, salían muchas de las lanchas cargadas con droga que después eran interceptadas en el Caribe. Al mismo tiempo, es este mismo, fíjate vos qué interesante, es este mismo Golfo de Venezuela que sobrevolaron aviones estadounidenses EA-18 y F-18. Son dos versiones de un mismo avión, uno vinculado a todo lo que es la logística y a la guerra cibernética, y el otro directamente un avión de ataque. Justamente sobrevolaron este mismo Golfo durante varios minutos, ingresando directamente al espacio territorial venezolano. Evidentemente hay un patrón por el cual Estados Unidos, a través del Comando Sur, está empezando a atacar efectivamente todos los centros logísticos vinculados al narcotráfico, porque muy probablemente guardaban droga ahí.
muy probablemente, o lo que sospecha por lo menos Estados Unidos a través de los informes que tiene la CIA, es que guardaba droga. ¿Qué misil se utilizó? ¿Qué arma se utilizó? Muy probablemente se utilizó en los dos casos. Solo que los restos del misil aparecieron en la Alta Guajira y no en Maracaibo. Este misil, el misil Hellfire, del que vamos a ir viendo algunas características en este video, que es una simulación que nos muestra las características bien definidas de un misil, que lo pueden disparar helicópteros, aviones, pero también drones como el Reaper. Es, por supuesto, un misil aire-tierra, por eso digo que lo pueden disparar aviones, helicópteros y drones. Está pensado expresamente para ataques de precisión, es decir, no busca causar un gran nivel de destrucción, sino más bien esto, un ataque puntual contra un objetivo localizado, identificado. Fue desarrollado en su momento por la empresa Lockheed Martin, que es el principal proveedor que tienen las Fuerzas Armadas estadounidenses. Tiene un alcance de entre 8 y 11 kilómetros, una velocidad que es subsónica, pero Mach 1.3, que tiene un láser semiactivo, que es el guiado que le permite identificar a su objetivo. Y esto es lo que quiero que veas. Es, a través de una modificación que se le hizo a este misil, el misil con el que suelen estar equipados los drones Reapers, que son los drones más utilizados hoy por la Fuerza Aérea y por la Armada de los Estados Unidos en los ataques que realizan de precisión. Y sabemos que en el caso del ataque contra Maracaibo había sido justamente un drone Reaper el que, bajo utilización de la CIA, destruyó ese centro donde se cargaba droga en las embarcaciones. Estamos hablando de un peso total de este misil entre 45 y 50 kilos, una longitud de 1.6 metros y un diámetro de 18 centímetros, que cumple todas las características del tipo de operaciones que está realizando en este momento Estados Unidos en territorio venezolano. Atención, porque esto parecería ser recién el comienzo de todo lo que es la operación de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, donde evidentemente va a buscar el gobierno de Donald Trump que siga haciendo efecto la presión económica, que el bloqueo petrolero siga desgastando al régimen y en paralelo ir aumentando el paso de estos ataques. ¿Qué dijo Maduro de estos ataques? Quédate porque en un ratito te voy a mostrar. Porque Maduro le preguntaron en una entrevista que estuvo dando justamente en las últimas horas del 2025, una entrevista obviamente con un periodista amigo histórico del régimen que es Ignacio Ramonet, habló sobre los ataques y es interesante la respuesta que da el dictador venezolano. En paralelo, mientras vemos que Estados Unidos ya está atacando territorio venezolano para afectar al régimen de Maduro, mira esta encuesta que publica hace un ratito el Wall Street Journal, una encuesta que realizan sobre la diáspora venezolana. Porque viste que muchas veces aparece, uno lo escucha a Lula, lo escucha a Petro, es decir, a los aliados del régimen y a la izquierda latinoamericana en general, indignándose con la perspectiva de una intervención militar estadounidense sobre Venezuela. ¿Pero qué piensan los venezolanos? Los venezolanos más afectados por lo que hizo el régimen, que son los que están en la diáspora. Bueno, mira esto que trae a colación de Wall Street Journal. Cerca del 64% de los venezolanos viviendo fuera del país apoyan una intervención militar de los Estados Unidos para derrocar a el dictador Nicolás Maduro, mientras que aquellos que permanecen en el país están más enfocados en sobrevivir a los aumentos de precios de, por ejemplo, la comida. Bueno, obviamente, el que está dentro de Venezuela está muy preocupado por la vida cotidiana porque es un país invivible, salvo para una minoría muy reducida. Además de que, si a vos te hacen una encuesta y estás en territorio venezolano, vas a pensar muy seriamente qué contestar.
frente a la pregunta sobre, por ejemplo, una intervención militar, porque no sabes quién te está escuchando, cómo te están escuchando y qué te puede pasar. Muchos han sido secuestrados en el último año, sencillamente por mensajes que enviaron a través de WhatsApp. El dato acá me parece es que estamos hablando de que sobre un universo de 8 millones de venezolanos, que son los que se vieron obligados a dejar su patria por los desastres que viene causando el régimen de Maduro, bueno, sobre ese universo de 8 millones, el 64, es decir, más de 6 de cada 10 apoyan sin dudarlo una intervención militar de Estados Unidos. Una intervención militar que ya podemos decir que ya se está produciendo, por lo menos en dosis homeopáticas, en cuotas. Un ataque confirmado el 24 de diciembre y casi que podemos dar por confirmado que en realidad ya había habido otro ataque. Por lo menos entonces 2 ataques contra blancos del narcotráfico en territorio venezolano.